Bendiciones, hermanos, a todos los hermanos que estamos aquí. Gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad de poder estar en este lugar. Y a los hermanos que también están viendo la transmisión, sean bendecidos, Dios los bendiga. Y vamos en esta hora a meditar juntos la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a llevar a cabo esta palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Primeramente vamos a leer Habacuc capítulo 2, capítulo 2, verso 4. Dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dice así la palabra. Acabamos de meditar el libro de Éxodo y vimos cómo termina, ¿verdad? Termina muy, muy bonito. La verdad, fue algo agradable, creo que para todos, cómo vimos la presencia de Dios en el tabernáculo y el pueblo tenía el privilegio de ver esa nube, esa gloria de Dios. Dice la palabra que ni aún Moisés podía entrar en el tabernáculo porque era tanta la gloria de Dios. Y terminó muy bonito, me gustó mucho. Pero ahora que estamos meditando Habacuc, hoy comenzamos a meditar y es un gran contraste. Decimos, ¿dónde quedó ese pueblo que estaba mirando aquella gloria de Dios, aquella presencia de Dios? Y ahora, ¿dónde está? Porque lo vemos en la oración de Habacuc, cómo se está refiriendo, cómo es el pueblo, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo, hermanos, siempre su corazón estuvo en Egipto. Siempre anheló las cosas de Egipto. Salió físicamente, pero espiritualmente quedó en ese lugar. Lo vemos a la luz de la palabra, cómo ese pueblo viene caminando de una manera errónea. Dios siempre quiere gobernarlos y ellos no se dejan, ellos no quieren. Primeramente, no entran a la tierra prometida. Entran nada más los de la segunda generación, de 20 años para abajo, entran en la tierra prometida, pero no porque fueran buenos, sino que entraron porque Dios lo había prometido esa tierra y por eso entran a esa tierra. Pero al entrar en esa tierra, también, ¿qué sucede? Hacen alianza con los pueblos de alrededor. ¿Y qué pasa? Se hacen al lado de ellos, adoran imágenes y hacen la vida como los demás pueblos. Y eso era la vida de este pueblo. Se fue cada vez más haciéndose más y más pecaminoso. Después piden un rey. Dios les da el rey, le dice a Samuel, no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Así es que les voy a dar, si quieren un rey, les voy a dar un rey. Y les da el rey. En su infinita misericordia, Dios sigue guardando un remanente. Y al final después el rey Salomón hace pecado con las mujeres, que se casa con mujeres de otros países. Y entonces esas mujeres adoraban ídolos y él adora también levanta ídolos para sus mujeres. Y él también los adora. Entonces Dios está enojado. ¿Y Dios qué hace? Dice que hay un profeta, Ahías me parece que se llama, y dice que va en el camino y se encuentra con Jeroboam. Y le dice, mira Jeroboam, Dios me dijo que esta tela nueva, llevaba una tela nueva, esta capa nueva lo voy a partir en 12 partes. Una parte va a ser solamente para Salomón y 10 partes van a ser para ti, le dice. Estaba refiriendo que 10 tribus iba a dirigir Jeroboam y una tribu iba a dirigir Salomón. Dios estaba enojado.
ahí Dios hace una división del pueblo. Divide Dios el pueblo. Y Jeroboam no es bueno, hace imágenes también, hace 2 becerros, dice que uno lo pone en Dan y otro lo pone en Betel, y que dice que lo hace que para que la gente no vaya a adorar allá en Jerusalén, en la casa de Dios que había hecho Salomón. Dice, no, ahí no, entonces se van a ir y tengo miedo, se va a ir toda mi gente. Entonces voy a levantar y les voy a decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y la gente dice, bueno, él puso fechas al deseo de su corazón, como él se imaginó. Puso fechas para fiestas, dijo que para Jehová. Puso sacerdotes, no de los levitas. Pero todo eso hizo él. Además, aunque hubiera puesto de los levitas, ¿de qué servía, no? Eran imágenes que estaban adorando. Pero todo esto hizo el pueblo. Ahora en Habacuc estamos a finales de los reyes que el pueblo pidió, reyes. Ya estamos a finales. Y mire cómo menciona Habacuc, cómo es el pueblo, cómo está viviendo el pueblo. Es motivo por el cual Habacuc está abatido, está cansado de esta situación. Mire, vamos a leer capítulo 1, verso 1. Leemos el primer verso, hermanos, ¿saben qué? Vamos a orar primero. Oramos y luego leemos, ¿sí? Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre eterno, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder estar juntos con mis hermanos. Es un gozo, un privilegio verlos, Padre, y que podamos, Señor, estar en ese mismo sentir. Podamos estar en comunión, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, rogamos que esta palabra que hoy vamos a estar transmitiendo sea tu Espíritu Santo dando esa sabiduría, ese entendimiento de esta palabra y que podamos realmente entender, Señor, qué es lo que estamos haciendo nosotros, Padre. ¿Cómo oramos nosotros, Señor? ¿Cuál es nuestra esperanza, Señor? ¿Cuál es nuestra seguridad? Padre, ayúdanos para que este mensaje sea de bendición. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer ahora sí. Dice el capítulo 1, verso 1 hasta el 4, leemos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dice Habacuc que él ha estado orando constantemente, porque dice, ¿hasta cuándo clamaré? O sea, él ha estado clamando por este pueblo que no es bueno, que no hace justicia, por este pueblo que siempre está violando la ley, ha torcido la ley, dice. Y el profeta se duele porque es su pueblo. Y su pueblo está viviendo de esta manera. Cuando meditaba este pasaje, me vino en mi corazón el estar orando por las iglesias. Porque, hermanos, tantas iglesias están viviendo conforme al modelo de este mundo. Así, hermanos, están viviendo de esa manera. De verdad, a veces no lo podemos creer, pero hay hermanos en las iglesias, hermanos, que platica usted con esos hermanos y creo que un pagano tiene mejor vocabulario que que se dice ser hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? Solamente decimos, ay, es que está en su madurez, es que está en su proceso. Así decimos.
Pero ¿cuántas veces yo le decía al Señor y le pedía perdón? ¿Cuántas veces yo me he arrodillado y le he dicho, Señor, revélate a mi hermana o a mi hermano? Que me duela como a Habacuc le dolía. A Habacuc le dolía esta situación que su mismo pueblo estaba pasando. Y entonces le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto voy a estar hora y hora y hora por este pueblo y tú no me escuchas? Pero Dios sí lo escuchaba. Dios sí estaba atento a la voz de Habacuc. Porque miren el verso 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Está diciendo Dios que Él va a hacer que esa obra venga al pueblo de Israel y a todas las naciones. ¿Qué obra? ¿A qué obra se está refiriendo? Está diciendo que Él va a levantar a los caldeos para juicio del pueblo. Porque el pueblo ha caído, ha torcido la ley. El pueblo se ha salido del gobierno de Dios. El pueblo ya no quiere escuchar a Dios. Para este tiempo, hermanos, ya tendrían ellos que haber aprendido, porque Israel del norte, ese Israel, ya había sido invadido por Asiria. Entonces ya debieron haber aprendido. Pero ahora dice Dios, como juicio voy a traer a los de Babilonia. Y ellos que se van a ensanchar en ustedes. Y dice Habacuc, como arena nos llevan, como animales nos llevan. ¿Qué haces tú?, le dice Dios en su segunda pregunta. Porque aquí Dios le responde y le dice, sí, yo voy a levantar a los caldeos para que los lleve. Pero después, hermanos, en el verso 12, Habacuc no puede entender. No puede entender cómo es nuestro Dios. Y creo que es algo que nosotros nos hemos preguntado también. Cuando estamos en circunstancias difíciles también nos hemos preguntado, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué si Él era bueno y por qué si Él es malo? ¿Por qué a Él no le pasó nada y por qué Él sí? Y nos preguntamos eso, hermano. Creo que la mayoría lo hemos hecho. Y entonces Habacuc va a declarar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Le va a decir, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, dice Habacuc. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y le dice a Dios, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Está diciendo Habacuc, eres muy limpio. Y entonces, si eres limpio de ojo, ¿por qué permites que estos que son tan impíos vienen a molestar a estos justos? O sea, Dios le había dicho que había levantado a los babilónicos para que vinieran a hacer juicio y se llevaran a Israel. Pero aquí Dios le está diciendo, revelando su carácter, tú eres Dios mío, santo mío. Eres limpio de ojos. No puedes ver el agravio. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Dice. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío, el más justo que él? Entonces, aquí es donde le va a decir, mira, somos como animales, como peces, así nos van a llevar. Y le está reclamando a Dios. Pero
Habacuc no esperaba esta respuesta de Dios, una respuesta de esperanza. Y era tan importante la respuesta que le dice, ¿sabes qué, Habacuc? Escríbelo. Escribe lo que yo te voy a decir. Y veamos en el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Está diciendo, no ha entendido. Pensó Habacuc que había argumentado bien su pregunta al revelar el carácter de Dios y decirle, eres limpio de ojos, ¿por qué permites esto? Él pensó eso, pero Dios en su infinita misericordia le responde con una esperanza, hermanos, que ahora es beneficio aún para nosotros. Dice Jehová en el verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que cayere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, dice, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá aunque tardará. Mire cómo está señalando esta importancia. Escríbelo. Dice, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mire, he aquí en el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Creo que este es el punto principal de Habacuc. El justo por la fe vivirá, dice. Pero está mostrando Dios, después va a estar hablando de los ayes. Después va a estar hablando de los ayes. No vamos a tocar los ayes porque no nos da el tiempo. Pero sí vamos a ver que Dios está revelando el juicio que va a ser para Babilonia. Pero no solo para Babilonia, sino también para el pueblo de Israel. Va a haber juicio para él también. ¿Por qué? Porque Habacuc nos está revelando cómo era Israel. Dice que estaban llenos de iniquidad y que habían torcido la ley. Y entonces aquí no solo es esos ayes para Babilonia, sino también para Israel. ¿Por qué? Porque en el verso 4 está diciendo, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Cómo era Israel? Se enorgullecía, haciendo males a los demás, no tomando atención a la ley de Dios. ¿Y cómo es también Babilonia? De la misma manera. Ellos también se enorgullecen y le dan la gloria a su fuerza, porque ellos creen que por su fuerza están ganando los territorios. Pero no, si fuéramos a Daniel podemos ver a Nabucodonosor, también igual, alabándose y diciendo que Él es Dios. Pero ¿qué hace Dios? Lo humilla, haciéndose pasar como una bestia, comiendo pasto. Así hizo Dios con Nabucodonosor, hasta que reconociera quién era Dios. Entonces, Babilonia es esta orgullosa, pero también Israel. Entonces, yo lo vi como una respuesta de Dios, hermanos, cuando hacen el verso 12 que dice, en el capítulo 1, verso 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, dice Habacuc, no moriremos. Y yo lo vi como una respuesta de Dios en el verso 4. Mas el justo por su fe vivirá. Está diciendo Dios, es verdad, Habacuc, no van a morir. Pero ¿quiénes no van a morir? El justo que le ha creído a Dios. El justo que camina bajo el gobierno de Dios. El justo que reconoce quién es su rey, quién es su Señor. Dice Dios, es verdad, no van a morir. Ese justo no va a morir. Y si vamos también a la historia, podemos recordar también a Daniel, a sus amigos, que amaban a Dios y que estaban dispuestos aún a morir por Dios. Los que regresaron, el que hizo la ley, ¿cómo se llama? Esdras,
¿quién más? Nehemías. Ellos agradaron a esos, son los que menciona la Biblia. Y aún hay más, pero los que no menciona, hubieron personas que amaban a Dios y que respetaban a Dios. Esos justos no morirán porque le creyeron a Dios. Y mire cómo hace Dios está diciendo Dios estos ayes, que es para este pueblo de Babilonia, pero también está diciendo que es para aquellos que son dados al vino en el verso 5, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó con él el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dice, este es el orgulloso, ese es ese pueblo, hermanos, que no está bajo el gobierno de Dios. Ese es esa alma que va a morir. Eso está diciendo Dios. Ahora, Habacuc estaba orando por su pueblo, ¿verdad? Que el pueblo tenía esa angustia por el pueblo. Pero Dios le da la respuesta a lo que va a hacer con Babilonia. Pero también ahí mismo le está dando la respuesta de que solamente el justo es el que va a vivir. No importa si es de Babilonia, no importa si es israelita. El justo va a vivir. Aquel que le crea a Dios va a vivir. Eso es lo que está diciendo. Hermano, esa es una gran esperanza. Y esa es esperanza también para nosotros. Vamos a regresar a este pasaje ahorita. Vamos ahorita en el capítulo 3. En el capítulo 3, Habacuc ha entendido el mensaje de Dios. Cómo Dios él le hace pregunta y Dios le responde. Y entonces en el capítulo 3, Habacuc ha entendido el mensaje. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionec. Algunos historiadores dicen que se refiere a un instrumento musical. Se supone que esto era un cántico. Lo compuso como un cántico. Ahora dice en el verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira recuerda de la misericordia. Acuérdate de la misericordia en tu ira. Pero ¿qué dice? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Señor, ya entendí, dice Habacuc, ya entendí. Pero ahora tu misericordia es tan grande que ahora da a conocer tu misericordia a tu pueblo. Eso está diciendo, aviva tu obra. En medio de esta circunstancia en la cual nos encontramos, aviva tu obra. En medio de esta invasión, aviva tu obra. Eso está diciendo Habacuc. Y si nos vamos en el verso 16, no vamos a leer todo, hermanos, por el tiempo, pero ustedes lo van a estar meditando. En el verso 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué dice Habacuc? Está confiando en la justicia de Dios, que Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia. Ha entendido el propósito de Dios y dice, está bien, cuando los babilónicos vengan a destrozarnos, a poseernos, dice, estaré quieto. Pero era normal que dice que sus huesos se estremecían. Es normal, hermanos. Él tenía el dolor de su pueblo. Se estaba doliendo porque el pueblo vivía de esa manera. Habían torcido la ley. Y entonces es normal que él diga, pues sí lo entiendo, pero mis huesos se estremecen. Pero confía en que Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia. Ha conocido el propósito de Dios. Ha conocido cuál es el fin, cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la palabra.
Y a través de la palabra, Dios se va revelando, revela su voluntad a nuestra vida. Cada día, hermanos, cada día Dios está revelando su voluntad y revelándose quién es Él, cómo es Él y cómo nosotros reaccionamos ante esa voluntad de Dios. Vemos a Habacuc humillado. Imagínense, hermanos, tenía dolor porque su pueblo no estaba orando por su familia, no estaba orando por alguien muy allegado a él, estaba orando por todo el pueblo de Dios, que habían torcido la ley, que no había justicia. Estaba orando por ellos. Y Dios le responde y le dice, él contesta, está bien, Señor, ya entendí. Aunque mis huesos se estremezcan, voy a esperar cuando mi pueblo sea llevado. Eso es, hermanos, conocer a Dios. En realidad eso es, que conozcamos a nuestro Dios. Luego va a seguir diciendo, en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Hermano, esto que está hablando aquí es un completo sometimiento a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos renegado, hermanos? ¿Por qué Dios hace así? Porque nos duele lo que nos esté pasando. Y decimos, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios actúa así? Y sí nos duele mucho. Y por eso renegamos. Y por eso cuestionamos a Dios. En nuestro dolor, hermanos, es válido. Es válido que le preguntemos a Dios en medio de ese dolor. Pero si vamos a la palabra nos va dando aliento. Y entonces es cuando llegamos a este punto que llegó Habacuc, de someterse a ese plan, a ese propósito de Dios. Y ahí pueda confesar con su boca y decir, aunque en los corrales no haya vaca, aunque en el terreno no haya olivo. Hace una mención, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya, hermanos, Habacuc ha entendido quién es Dios y se está sometiendo a la voluntad de ese Dios. ¿Cómo nos sometemos nosotros, hermanos, a esa voluntad de Dios? A veces nos sometemos porque decimos, es que Dios ya dijo y pues lo tengo que hacer. Hermanos, yo era así. Es que vas a compartir. No, yo no quiero, le decía. Y no, pon a alguien más, yo no voy a compartir. Cuando iba a la palabra, Dios me decía, lo vas a hacer. Y decía, y luego me preguntaban, ¿sí vas a compartir? Pues sí, ya Dios me mandó, pues ¿qué voy a hacer? Hermanos, creo que esa es en mi área de mi vida, pero creo que en cada área de su vida de ustedes ha pasado estos pensamientos. Pero hermanos, yo les invito a que vayamos a la palabra, para que esa palabra sea la que nos vaya dirigiendo y lleguemos a terminar con este pensamiento de Habacuc, con esta confesión que hace. Con todo, aunque no haya, aunque ya no esté la persona que yo amaba, aunque ya no esté, yo me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en su salvación. Yo quería que regresáramos otra vez al capítulo 2, verso 4.
Otra vez lo leemos, hermanos, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es una esperanza que nos alcanza a nosotros si vamos a Romanos, hermanos. Romanos capítulo 1. Verso 16, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo, hermanos, que ese poder de Dios es el Evangelio. Y ese poder de Dios es Jesucristo. Ese Evangelio es Jesucristo. Y a través de Jesucristo dice que vamos a vivir. Somos justificados, hermanos. Éramos pecadores, pero Cristo nos vino a justificar, dice. Y por eso ahora este mensaje que Dios le había dado a Habacuc nos alcanza a nosotros, diciendo, ustedes son justificados por fe. Por fe son justificados. Si nos vamos a Gálatas también, capítulo 3, el contexto de aquí de Gálatas, mencionando Pablo este pasaje, el contexto es de que los judaizantes pensaban que hacer algo más era necesario para ser salvos. Eso es lo que pensaban los judaizantes. Entonces Pablo menciona este pasaje en el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Otra vez dice Pablo, no es por obras, no es por lo que tú hagas, es porque Jesucristo ya pagó el precio, es porque Jesucristo fue el que te justificó. Por eso eres salvo, por eso tienes vida. Por eso eres justo. Dice, y el justo por la fe vivirá. Vámonos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, 38. Hermanos, este pasaje lo vamos a leer desde el verso 35 para entenderlo. Dice, está hablando de los hermanos que estaban desanimados. ¿Cómo nos encontramos hoy nosotros, hermanos? Algunos quizás desanimados, algunos quizás tristes, algunos quizás con problemas en el hogar, con los hijos, con el esposo, con la esposa o con el vecino. Pero mire estos, como les dice Pablo, Hebreos, el escritor de Hebreos. Dice en el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué está diciendo, hermanos? El que ha de venir no va a tardar. Nuestro galardón es grande, está diciendo el escritor de Hebreos. Entonces, si Él viene, no tarda, dice. Pero dice que si somos justos y le creemos a Dios, tenemos salvación y viviremos. Y somos dueños de esta promesa. Luego dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocedieres, no agradará mi alma. No agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice que no somos de los que retrocedemos. Y si llegamos a retroceder, no agrada a Dios. No le agrada a Dios que nosotros nos echemos para atrás, que retrocedamos.
No, dice que nuestro galardón es grande en Jesucristo. ¿Sí? En Él hemos alcanzado justificación y nos ha dado ese galardón. Entonces tenemos esa promesa. ¿Cómo estamos conociendo a Dios? Como un Dios que dice y cumple. ¿No vimos así a Dios en Éxodo? Dios dijo y lo cumplió. Iba a sacar su pueblo de Egipto, lo sacó. En Génesis se lo prometió a Abraham, lo sacó. Preparó el personal y lo sacó. Así es nuestro Dios. Él cumple. Y esta palabra es de Dios y está diciendo: tu galardón es grande, no retrocedas, porque el que me cree tiene vida, vivirá. Eres justificado por Jesucristo. Mire esa grande bendición. Por eso yo le puse la seguridad y la esperanza, le puse el tema. Porque tenemos esta seguridad y esta esperanza, hermanos, de que somos justificados. Le creemos a Dios que hemos sido justificados y tenemos esta esperanza de esta gran salvación en Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Y bueno, nosotros examinémonos y veamos nuestra forma de vida, cómo vivimos, cómo somos nosotros. Vimos la forma de vida del pueblo, cómo fue decayendo el pueblo. Ayer meditábamos y estaba la presencia de Dios. Y ellos admiraban esa presencia de Dios. Y hoy meditamos y Habacuc hace esa confesión. Cómo vivía el pueblo. Pero también estamos viendo esta promesa de Dios. Somos justificados si le creemos a Dios, hermanos. Entonces quedamos con este pensamiento, hermanos. Dios les bendiga y agradecemos a Dios por esta palabra. Oramos. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque primeramente has hablado a mi vida, Señor. Me has sostenido en tu mano, Señor, y me has enseñado tu propósito, tu plan para mi vida, Señor, y para la vida de nuestros hermanos. Gracias porque hemos entendido, Señor, que tenemos que doblegar nuestro yo. Y, Señor, dejar que tú manejes nuestra vida a través de tu palabra, para que podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, y doblegarnos, Señor mi Dios, ante tu voluntad, como se doblegó el profeta Habacuc, diciendo que no importa, aunque no haya nada, no importa que tenía que ver a su pueblo llevado en cautiverio, no importa, estaré quieto, porque ha entendido ese mensaje tuyo, que es, Señor, para bendición para tu pueblo, para que el pueblo se vuelva a ti, para que ese remanente viva. Señor, gracias. Gracias porque dentro de ese remanente estamos nosotros, Padre, porque nos has justificado a través de Jesucristo, porque a través de esa gracia nos has dado vida, Padre. Muchas gracias, Señor, por esa bendición tan grande, porque esperamos ese galardón que sea finalizado en nuestra vida, que ha comenzado en nuestra vida, nuestra salvación, y esperamos llegar a esa meta, Padre, de llegar a parecernos a tu Hijo Jesús, de llegar a cumplir tu propósito como tu Hijo cumplió. Señor Dios, nos ponemos en tus manos en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo que está en la transmisión también. Yo te ruego que los bendigas también, que los guardes y que esta palabra, Señor, quede sembrada en buena tierra y podamos glorificarte con nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos, allá del otro lado. Dios les bendiga.